y se instaló, como dice, la cuarta y última legislatura del Congreso. El evento estuvo cargado de expectativa por el balance que el presidente Petro presentó y las posturas de los partidos de oposición. La jornada no solo se caracterizó por los discursos, sino también por los mensajes visibles en carteles, los aplausos y los abucheos que se escucharon en el recinto, reflejando la polarización y el ambiente político que marcará este último año del Congreso. No se puede llamar una democracia. Todo comenzó con una guerra de carteles. Mientras la bancada del Pacto Histórico exaltaba la labor del presidente Gustavo Petro durante su discurso en la plenaria, el ala derecha del recinto hacía lo propio. Sus letreros tenían mensajes críticos al mandatario y cuestionamientos al escándalo de corrupción más grande de este gobierno, el de la Unidad de Gestión de Riesgo. Porque a pesar del sufrimiento que sufro gobernando este país, no soy como anteriores presidentes que se llenaban de lujos y de lujos y de lujos. Pero también la bancada del Centro Democrático recordó la ausencia del senador Miguel Uribe Turbay. Con la frase "te estamos esperando, Miguel", los congresistas de otras bancadas también se hicieron escuchar. Pero la tensión era evidente. Ese primer saludo entre Efraín Cepeda y Gustavo Petro marcó el rumbo de los discursos de ambos líderes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Mientras el presidente del Senado hablaba de una descalificación sistemática por parte de Gustavo Petro, el jefe de Estado no le dirigió una mirada. Su foco estaba centrado en los documentos de su discurso. Que no se dejen seducir por el discurso del desprecio. Y mientras el presidente Petro hablaba, las interrupciones en la plenaria eran cada vez más constantes. Uno de los primeros momentos fue cuando el presidente aseguró que Antioquia era el departamento de mayor crecimiento industrial del país y que ese crecimiento se debía a que en su administración se ha perseguido a las cabezas de contrabando. Fue en ese instante que el representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, se levantó y se puso una máscara de la caricatura de Papá Pitufo, haciendo referencia a Diego Marín. La guerra de carteles no cesaba. Aplausos y abucheos duraron cerca de 2 horas, el mismo tiempo que el presidente Gustavo Petro tuvo para su discurso y que después le dio paso a la oposición. Pero el momento cúspide se dio casi al final. Después de escuchar el discurso de la representante Lina María Garrido de Cambio Radical, la oposición la ovacionó, mientras que el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial levantaba cada uno un brazo y empuñaban la mano como señal de resistencia. En ese momento se levantó para retirarse y las arengas empezaron a sonar. Tal fue la tensión en el legislativo que hasta el jefe de gabinete, Alfredo Sade, buscaba otra barra para cantar. Reelección, se alcanzaba a leer en sus labios. Sin duda alguna, una jornada histórica en el Congreso de la República, y no por los discursos, el informe de gestión del gobierno o los proyectos que se esperan debatir, sino por ese minuto a minuto detrás de cámaras, esa guerra de carteles y esos abucheos y aplausos que permanecieron en la instalación de un nuevo año legislativo. Con una nueva mesa directiva en este último periodo, el Congreso enfrenta importantes retos en materia legislativa. Un periodo donde serán claves las comisiones primera, tercera y séptima de Senado y Cámara. Lidio García y Julián López, como presidentes del Congreso, serán piezas fundamentales para sacar adelante la agenda legislativa del gobierno, que tiene proyectos como la reforma a la salud, una nueva reforma tributaria y el proyecto de paz total. Juan David Ríos, ¿qué otros retos tendrán los nuevos presidentes de Senado y Cámara?
Catalina, hola, muy buenas tardes. Mire, retos además porque el próximo año, en el 2026, serán elecciones tanto para presidencia como para el Senado. Por eso es importante cualquier trámite que se haga, por lo menos en este primer semestre. Estamos hablando de una reforma a la salud, estamos hablando incluso de una reforma tributaria y proyectos que propone el gobierno nacional poder debatir, inclusive proyectos que ya están atados con leyes que ya han sido aprobadas, como una ley de competencias o hasta incluso unos proyectos de alivios tributarios para las pequeñas empresas. Lidio García, en su discurso el día de ayer, cuando quedó como presidente del Senado, por supuesto habló de la institucionalidad y el respeto también a los diferentes poderes. Veamos. Nunca habíamos tenido como hoy estímulos tan incendiarios. Los sicarios se activan ya no con armas de fuego en la calle, sino con trinos en las redes sociales. Y los odios los provocan no solamente influencers de oficio, sino hombres de Estado también. Lidio García, entonces presidente del Senado del Partido Liberal, y por el lado de Cámara de Representantes, Julián López del Partido de la U. Sin embargo, ha sido también muy gobierno este nuevo periodo legislativo, así como han sido también los 3 años anteriores. Le preguntamos al término de la legislatura de ayer, al término de esa plenaria, frente a sus posturas, cómo va a ser la postura de Julián López en el Cámara de Representantes, y además habló que va a respetar las instituciones, pero que no va a permitir tampoco jugaditas de la oposición. Esto fue lo que dijo Julián López. Yo represento una generación que está cansada de que todos los políticos nos digan lo mismo. Aquí vamos a generar resultados hechos y este último año echar para adelante Colombia, que es lo que necesitamos. Van a tener todas las garantías, pero también invito a la oposición que 0 jugaditas. Aquí todas las garantías y 0 jugaditas. Y estoy seguro que jugamos un partido en paz. Miren, y ahora la puja también está en las elecciones de las presidencias de las comisiones. Ya en Cámara de Representantes hay 4 comisiones que tienen sus presidentes. Se las voy a decir rápidamente. En la comisión quinta, que es la que trata los asuntos ambientales, es decir, la prohibición del fracking, quedó en la presidencia Eric Velasco, del Pacto Histórico. En la comisión sexta también quedó Heiber Rincón, quien hace parte de los ITREP de la Curul de Paz. La comisión tercera, importante comisión que va a hablar sobre reforma tributaria y sobre un presupuesto para el próximo año. La presidencia está a cargo de Wilmer Castellanos, del Partido Alianza Verde. Y por último, la última comisión, la comisión séptima, que ha sido por supuesto muy sonada por reformas como la laboral, la de salud, la pensional, quedó a manos de Camilo Ávila, del Partido de la U. Estamos a la espera también de los nombres de las presidencias en Senado, que esta semana se van a finiquitar. Juan David, y durante la misma instalación del Congreso, el presidente Petro hizo una rendición de cuentas de sus 3 años de gobierno. Para hacerlo, presentó indicadores claves para la economía. Vamos a analizar esas cifras. Saludamos a Laura Rojas, que está con un invitado. Laura. Ana Milena, buenas tardes. El presidente Gustavo Petro, sobre esos mensajes en materia económica, se refirió en 3 fases. El primero, el control de la inflación. Lo segundo, la reducción de las tasas de interés y el aumento del salario mínimo. Precisamente saludo al director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. ¿Qué tal? César Pavón, muy buenas tardes. Hola Laura, toda la audiencia, muy buenas tardes. Bueno, analicemos esas cifras, entremos en materia. En agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro, pues esa precisión, recibió la inflación en 10,8%. Subió a 13,1% en diciembre y se mantuvo en ese indicador a abril de 2023. Y pues en este momento, a junio de 2025, está en 4,82%. Pero escuchemos antes de analizar al presidente Gustavo Petro. Yo recibí un país con una inflación de más del 13%. Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso. Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos, que es peor aún. Ahí hablaba de una tasa del 25%, una inflación del 25%. ¿Qué tanto tiene que ver eso con los alimentos precisamente? Y si se ha funcionado esa política monetaria y cómo el gobierno Petro pues ha llevado a que se reduzca a 4,82%, director. Bueno, Laura, partamos diciendo que si bien las cifras del presidente son ciertas, las conclusiones pueden ser muy distintas. De hecho, nosotros cuando analizamos los datos de inflación, es cierto, vimos un repunte que llegó
De hecho, en marzo del 2023 fue el dato más alto que hubo en la inflación reciente, pero cuando uno compara con pares de la región Chile, Perú, Brasil, México, fuimos la última economía en llegar a ese pico de inflación. ¿Y por qué pasó eso? Y tiene que ver con los alimentos. Hubo un fenómeno generalizado, el conflicto ruso-Ucrania hizo que los fertilizantes aumentaran sus costos y eso fue algo generalizado, pero a esto le sumamos algo más. El paro camionero en Colombia en el año 2021 tuvo un impacto que hizo que esa inflación, digamos, que fuera muy difícil que llegara y se fuera reduciendo. Entonces, si bien hoy en día estamos viendo unas cifras muy positivas, en particular en los alimentos, fue mucho más tiempo y de hecho, pues yo diría que es poco lo que el gobierno puede haber hecho para ese resultado. Ahora revisemos tasas de interés, 9% en agosto de 2022 cuando lo recibió y en mayo y diciembre de 2023 se mantuvo en 13,25% y en junio 9,25%. Hablemos lo que dice o escuchemos lo que dice el presidente Gustavo Petro y volvemos pues a esa explicación. Y bajamos la tasa de interés del Banco de la República, sí lo hicimos en contra de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Y qué resultado tuvimos? Que los precios de la comida bajaron de tal manera que hoy son del orden del 4,6 por debajo de la tasa de inflación. Bueno, director, escuchábamos al presidente Gustavo Petro hablando de tasas de interés. Dice que también tiene que ver con esa política económica que ellos han mantenido, que incluso pues le han pedido en diferentes ocasiones al Banco de la República reducir esas tasas de interés y que incluso saltaron a la Junta del Banco de la República. ¿Usted cómo lo ve? ¿Eso se puede? Yo al contrario diría que es gracias al Banco de la República que estamos viendo estas cifras positivas de inflación. Recordemos que cuando llegó a su máximo, pues la respuesta natural de todo banco central es reducir el crédito, reducir la demanda y es justamente lo que el Banco de la República decidió hacer, aumentar sus tasas de una manera prudente que ha venido reduciendo paulatinamente en la medida que le ha permitido la inflación y por el contrario yo diría que el gobierno en vez de apoyar esto estamos viendo la situación fiscal que se ha convertido en la principal traba para que el Banco de la República pueda seguir reduciendo sus tasas. De hecho, hoy en día es la situación fiscal, es el gobierno el limitante para que no veamos unas tasas un poco más favorables y por el contrario todavía se sigue manteniendo un 9,25%. Pero si comparamos esas cifras anteriores de inflación de cómo la recibió 10% y ahorita estamos en 4,82% y en las tasas de interés en agosto de 2022 estaban en el 9%, ahora estamos en el 25%, ¿es momento de que el Banco de la República las baje? El Banco de la República mes a mes va monitoreando los datos, vemos buenas noticias de inflación, la inflación en efecto está llegando a sus mínimos de los últimos años, pero también hay otras preguntas, cómo va el crecimiento y muy importante, cómo va la situación fiscal, que ahí es donde vemos malas noticias, unos déficits exorbitantes que no permiten que el Banco de la República pueda acelerar más su reducción de tasas en las próximas decisiones. Ahora hablemos sobre el segundo mensaje o tercer mensaje también bien importante, aumento del salario mínimo. Él dice pues que ha sido el gobierno que más ha aumentado el salario mínimo, lo recibió en 2022 con 1 millón de pesos, aumentó 10%, así paulatinamente empezó a subir a 1.423.000 pesos, 9,5% fue el aumento en comparación con 2024. Escuchemos también lo que dijo el presidente Gustavo Petro, director. Subí el salario mínimo como ninguno, aún me queda un año, voy a aprovechar. Populista dirán. Por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real. Hagan las cifras. ¿Creció el consumo en Colombia? Dicen ahora. Pues claro, si subimos los salarios. Bueno, directora, ahí escuchábamos entonces, ¿qué tan bueno es que un gobierno suba el salario mínimo de esa manera? 16%, 12%, 9,5%, y además de eso que se suma, por ejemplo, esa reforma laboral que se aprobó. ¿Qué tan bueno es para los empresarios versus también para los trabajadores? Bueno, Laura, si bien subir el salario mínimo parece ser un objetivo loable y positivo para la economía, tiene dos negativos que yo creo que vale la pena contrarrestar y generan muchos riesgos en la economía colombiana. El primero, inflación. Más del 50% de la canasta básica está indexada al salario mínimo. Un ejemplo claro, los arriendos. ¿Cuántas personas no pagan los arriendos? Eso pesa 1/4 parte del IPC y en la medida que se incremente mucho más de la inflación pasada y de la productividad, pues generalmente aumenta un efecto inercial en la inflación. Y ya dijo usted el otro fenómeno, el mercado laboral. Hoy en día 6 de cada 10 ocupados son informales. En la medida que se aumente
el salario mínimo más allá de la inflación y de la productividad. Lo que pasa es que se le cierra más la puerta a más personas para que lleguen a la formalidad. Entonces yo creo que en eso es una medida negativa que a un objetivo que puede ser loable. Director, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias Caracol, poder analizar estas cifras y además de eso esperar qué pasa pues en este último año del presidente Gustavo Petro. A usted, Laura, y todo el equipo de Caracol, muchas gracias por la invitación. Laura, gracias. En su balance sobre seguridad, el presidente Gustavo Petro entregó cifras que fueron cuestionadas por expertos y que contradicen incluso datos oficiales de medicina legal. El hurto a residencias, el homicidio en riñas, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, etcétera, han caído en Colombia. Esta declaración del presidente Gustavo Petro generó sorpresa en algunos sectores del país, quienes consideran que las cifras presentadas por el mandatario no corresponden a la realidad que vive Colombia en materia de seguridad. En estos 34 meses de su gobierno, señor presidente, la extorsión creció en un 57%. Los secuestros, señor presidente, han aumentado 102% en su gobierno. Y las masacres de este año ya superaron las del año pasado, van 240. Y el terrorismo ha crecido casi en 50%. ¿Se acuerda, señor presidente? Nos están matando. Pero aquí no terminó su balance. En Colombia la mayoría de los municipios no tiene homicidios. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Éxito de este gobierno. Sin embargo, cifras del Instituto de Medicina Legal indican que en el caso de los homicidios, en los últimos 3 años, los asesinatos crecieron. En 2023 se presentaron 5.412 homicidios. Para el año 2024 fueron 5.483 casos y en lo que va del 2025 ya son 5.876 crímenes. Es decir, que en promedio 39 personas fueron asesinadas cada día en Colombia en los primeros 5 meses de este año. De 662 municipios en los que no hay homicidio, justamente el problema es que en los 442 restantes el homicidio ha aumentado. Esto que mostraban ahorita en cifras, en términos porcentuales, significa que entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año, el país han muerto 250 personas más. Es decir, hoy Colombia es un país más violento que el año pasado. ¿Pero por qué el recrudecimiento de la violencia? Para expertos, la aceptación de fracaso de la paz total, en palabras del presidente Petro, resume el difícil momento que vive el país en materia de seguridad. Porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total. Así lo muestran las cifras, por ejemplo, de confinamiento, de desplazamiento forzado, que ha aumentado el 100%, es decir, tenemos 35.000 nuevos desplazados en el país, y esto por supuesto tiene mucho que ver con algo que ha aceptado el propio presidente de la República, que creo que es muy importante, y es el fracaso de la estrategia de paz total. Delitos como la violencia intrafamiliar y violencia intrapersonal han disminuido levemente en los últimos 3 años, de acuerdo al informe del Instituto de Medicina Legal. Durante el discurso presidencial en la instalación del Congreso hubo una figura que se destacó y para muchos fue la revelación por la agudeza de sus palabras y críticas. Se trató de la representante a la Cámara, Lina Garrido. ¡Corrupción! Esta araucana es Lina Garrido, la representante a la Cámara por Cambio Radical, que hoy es tendencia en redes sociales y que causó impacto en el Congreso al cuestionar al presidente Gustavo Petro cara a cara cuando correspondió el turno a la oposición en la instalación de las sesiones del Legislativo. Aseguró que traicionó el anhelo de millones de colombianos que lo eligieron al recordar el escándalo de la UNGRD y los carrotanques en La Guajira. Huele a azufre. Veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente. Y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un niño. Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que cuando lo vea,
recuerde que su gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron. Desde el atril también se refirió a lo que ella denomina el papel en el que el mandatario ha dejado a la vicepresidenta Francia Márquez. Usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Se lo digo con sinceridad, mirándole a los ojos, señora vicepresidenta. Usted tiene en este momento, para las mujeres en Colombia, el cargo más importante. Y lo que nos ha costado a las mujeres llegar a estos espacios de representación ha sido tan difícil y una lucha tan grande, que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre, porque usted ha permitido que la utilice. Hoy en entrevista con Noticias Caracol, y sin dejar su sombrero de lado, la congresista llanera habló del impacto de sus palabras entre la gente y sobre todo para el primer mandatario. Cuando le pedí al presidente que me mirara, es porque él no mira a los ojos a nadie. Lo que pasa es que cuando dictadores o personas con ínfulas de dictador como Gustavo Petro le dicen la verdad en la cara, pues simplemente desacreditan, deslegitiman eso que uno puede advertirles de frente y llevan ellos mismos a insultar. Hablar Gustavo Petro de falta de respeto y de insultos. También sostuvo que hoy, tras sus palabras ante senadores y representantes, le preocupa su integridad y la de su familia. Y hoy me siento en riesgo, porque si en su momento solamente era una cuestión de control político, de hablar sobre el tema de seguridad, lo que hice ayer fue directamente a él, hablándole a él. Y si ese tipo de fanatismo que genera Gustavo Petro, escuchar a una mujer como yo, decirle lo que le digo, por supuesto que hoy siento y me levanto con más incertidumbre en ese pedir que me amplíen el esquema y que sea extensivo hacia mi familia. Augusto Rodríguez quiso desmejorarlo y su argumento era, que fue en noviembre, me dijo: representante, no se preocupe, que en este momento no están matando congresistas. Lina Garrido aseguró que no callará cuando de legislar justamente se trate. El presidente Gustavo Petro también hizo un balance de lo que ha sido su gobierno en materia de salud. Eduardo Hernández, ¿qué indicadores mostró y qué dicen los expertos? Hola Ana Milé, buenas tardes. Pues mire, el presidente Gustavo Petro no hizo mención al aumento de los PQRs ni de las tutelas pidiendo un mejor servicio, tampoco de las dificultades para conseguir medicamentos o medicinas. El mandatario basó su discurso en los indicadores de mortalidad infantil, mortalidad materna y la muerte por enfermedades crónicas no transmisibles, que son indicadores que según él miden la eficiencia de un sistema de salud, de un país. Pues frente a la mortalidad infantil, según él, ha habido una sustancial disminución entre el año 2022 y 2025. Estos fueron los indicadores que mostró el presidente Petro. La tasa de este año aún cae más que sustancialmente con respecto al año pasado. De 4.157 niños que habían muerto menores de 5 años en el año 2022, hoy, 3 años después, tenemos 2.504 niños que han muerto por desnutrición. Como presidente de Colombia les puedo mostrar quizás lo que ningún otro presidente pudo hacer, y es que en 3 años logramos salvar la vida de miles de bebés, de niños y de niñas de esta patria que hubieran muerto si no hubiéramos hecho las reformas. Otro de los indicadores que mostró el presidente Gustavo Petro tiene que ver con la tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles en edades entre los 30 y los 70 años. De acuerdo con el mandatario, en este aspecto también hubo una sustancial mejora. Habla él que pasamos de 55.699 a 54.755, una disminución de 944 casos entre los años 2022 y 2023, pero plantea él que eso representa una disminución del 12,72%, una cifra que quizá para algunos no cuadra. ¿Qué pasa con los que enferman de cáncer? ¿Qué pasa con los diabéticos? ¿Qué pasa con las personas de las enfermedades huérfanas? Lo que aquí se denomina la tasa de mortalidad prematura
entre personas entre 30 y 70 años. Y entonces el resultado es el siguiente: por enfermedades crónicas no transmitibles, tumores, diabetes, enfermedades del sistema circulatorio, del corazón y crónicas por las vías respiratorias inferiores, es decir, la mayor parte de la enfermedad que mata al adulto en Colombia, tuvo una disminución entre el 2022 y el año pasado, aún no tenemos las cifras de del 12,72%. Pues además de estas cifras, el presidente Petro habló también de una disminución del 40% en la mortalidad materna entre 2023 y 2025. Y frente a todos estos indicadores, hablamos con expertos como el exministro de Salud, Augusto Galán, quien se refirió puntualmente a lo que dijo el mandatario frente a la mortalidad infantil. Un indicador como el de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años no se puede focalizar en 2-3 años sin mostrar antes la trazabilidad que hay en ese indicador, porque estos son indicadores que se cambian muy lentamente. Y lo que uno ve desde el año 2005 es una disminución sostenida, con altibajos en algunos momentos, de ese indicador desde hace 20 años. Eso es lo primero. Después uno sí puede hablar de ciertos años. En segundo lugar, los datos que presenta, los datos del año 2024 y del año 2025 que presenta esas gráficas son provisionales y el DANE lo dice en la misma gráfica. Le pone unos asteriscos y habla de la provisionalidad del dato, porque no ha habido un cierre total de las cifras. Entonces, esas cifras pueden variar. Datos que, según nos explica Augusto Galán, todavía están incompletas. Pues en contraste con este balance que entregó el gobierno, hoy el Pacto por una Mejor Salud expide un comunicado firmado por decenas de organizaciones médicas, de pacientes, además de exministros y exviceministros de salud, que está titulado de la siguiente manera: 20 de julio, un nuevo capítulo para la salud, no para su destrucción. Dice que Colombia vive la coyuntura más crítica del sistema de salud de los últimos años, que la reforma que propone el gobierno no resuelve los problemas estructurales del sistema y exigen que se concerten medidas inmediatas para mitigar la incertidumbre y la desfinanciación del sistema de salud.